buenas tardes, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles en este su martes de Descubriéndonos. Mi queridísimo Mauricio, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, querida Luz. Saludos a todos. Saludos a todos. Hoy no nos acompaña José en esta emisión, estará en la Sí. próxima, pero pues hoy vamos a hablar de un tema interesante. Este tema de mi pareja es mía. Con cuánta frecuencia escuchamos y vemos el padecer de muchísima gente pensando que todos a su alrededor son como si estuviéramos hablando de una pluma y que yo dijera, esta pluma es mía, ¿no? Y entonces yo hago con esta pluma lo que yo quiero y la muevo a donde yo quiero y hago lo que yo quiero. Y pues lo que eso puede provocar cuando estamos hablando de una persona, porque finalmente entonces estamos haciendo que esa persona haga todo lo que nosotros queremos. Y digo, yo estoy poniendo el tema de la pareja para ponerlo en el tema del día de hoy, pero podremos abrirlo seguramente aquí en el transcurso de los minutos. ¿Tú qué piensas, Mauricio? Bueno, por supuesto que es un tema muy interesante, muy relevante. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es muy fácil decir, aquellos celosos terribles que hacen esas cosas, están enfermos o son inseguros, que también es un discurso muy común, ¿no? Bueno, hay un señor que se llama Lacan, no me voy a meter de manera tan profunda en lo que desarrolla Lacan, pero él plantea que la forma en la que está constituida nuestro yo, inevitablemente o de alguna manera, tiene esa vertiente en donde hay esos celos casi de manera inaugural. Entonces se plantea siguiendo a San Agustín, esta imagen del bebé, del hermano viendo al hermano de leche tomando del pecho de la mamá y esa mirada de odio y de rivalidad que ese pequeño, ya aún sin ser ni siquiera un niño mayor, siendo un pequeño niño, ya manifestaba eso. Entonces, creo que lo importante de esto es, bueno, a todos nos toca. Todos tenemos esa parte de un yo en donde vive este tipo de complejidades y de rivalidades. Y bueno, como lo hemos manejado en muchas otras ocasiones, bueno, lo importante es qué hacemos con eso. Porque en efecto, reducir eso a, bueno, tienes celos exclusivamente porque eres una persona insegura y que se mueran los celosos y los que no lo somos somos lindos, evolucionados y superiores. Bueno, es un discurso realmente bastante absurdo y ridículo. Ujú. A todos nos toca, ¿no? Sí, eso es importante destacarlo. O sea, que estamos hablando de algo que refiere a lo humano, que cuando estamos hablando de ese tipo, digamos, de este acto inaugural del que tú estabas mencionando, de lo que yo estoy viendo del otro lado, también nuevamente citando a Lacan este tema de la mirada de la madre, ¿no? Dirigida cuando estamos hablando del espejo a su propio hijo, pero ese coraje que da, ¿no? En el sentido de ver por qué lo está viendo de esa manera y no a mí. O sea, esa necesidad de tener que sentir el deseo del otro sobre mí, que solamente me vea a mí, que solamente esté conmigo. Entonces, pues está bien, o sea, eso existe, pero también tenemos que preguntarnos respecto de todo lo que hay alrededor de ello. Como tú bien dices, no nada más se trata de un asunto de inseguridad, sino que hay alguna serie de cosas que pueden tropezar de una manera mucho más aguda algún padecimiento como estos, porque el pensar que una persona, por mucho que sea estructural la posibilidad de tener celos, tú la quieras tener aquí guardada como adentro de una cajita de cristal que solamente salga cuando tú quieres, pues entonces complica mucho las cosas en el tema de un vínculo, ¿no? Porque entonces estará siempre intentando que las cosas sean de determinada manera, intentando controlar esquemas, y lo único que vas a estar haciendo, pues, es sufrir, porque pues ese control es como medio iluso, ¿no? ¿Medio? No, no, es absolutamente iluso. Es absolutamente iluso. Y en efecto, quien pretende y quien va por ahí, solo volteen y obsérvenlo, es garantía de que la va a pasar muy mal. Porque en realidad, cuando alguien entra por ese lado, no hay control suficiente. Incluso esta es una de las características un poco de los rasgos obsesivos de una persona. Cuanto más control tiene, más quiere.
y más busca ese tipo de control. Entonces, en efecto, es una garantía de que la va a pasar muy mal la persona en cuestión, ¿m? Y la persona que está a su lado. O Sí, sea, eso no va más que a un lugar muy complejo, ¿no? Entonces, en efecto, por eso digo, o sea, todos tenemos en nuestra constitución, si hay un yo, y yo supongo que todos lo tenemos, bueno, hay una dinámica así. Esto tiene que ver con cómo nos vinculamos con la imagen. Insisto, Lacan es muy explícito en eso. Entonces, todos tenemos una tendencia por ahí, pero evidentemente es qué hacemos con esa tendencia. ¿Cómo nos situamos? Porque en efecto, si situarnos, si nos parece natural, si nos parece incluso una manifestación de amor, tú tienes que hacer esto si me quieres, bueno, solo es garantía de que la vamos a pasar muy mal. En primera instancia nosotros y por supuesto la persona que está junto a nosotros. Y si hay hijos, los hijos, y si hay tíos, los tíos, y si hay papás, los papás, porque en realidad esto es algo muy, muy complicado. Entonces, pensar que algo es mío, como tú dices, hasta la plumita es problemático. Hasta la plumita es problemático. Porque alguien puede llegar, se puede perder, se puede extraviar, se la pueden robar, la puedo olvidar en algún lugar. Entonces, ¿qué es lo mío? Uy, es todo un tema, todo sí, un... de acuerdo. Esta la puedo perder, pero al final de la historia, pues está acá y es un objeto. Pero cuando estamos hablando de una persona y estamos hablando del vínculo con la persona, entonces, como tú bien lo dices, el asunto es que quien cela la va a pasar muy mal, pero con quien se está vinculando también lo va a pasar muy mal. Y el entorno alrededor de el celoso, el celado y todos los que los rodean también lo va a pasar muy mal. Lo que es interesante de esto, y me uno a esto que estaba señalando es que en muchas ocasiones es fácil intentar como ir maquillando las cosas por la inseguridad, porque te amo, porque te protejo, porque te cuido. Y entonces se van colocando una serie de elementos que lo que hacen es intentar no, o sea, que no se note que lo que está ocurriendo ahí es algo que verdaderamente tiene que tratarse, es algo de lo que verdaderamente se tiene que hablar, ¿no? Porque si lo estoy como disfrazando, entonces no le puedo dar su justa dimensión como para que yo pueda hablar de eso y que me dé cuenta si se trata de un problema o no se trata de un problema, ¿no? Entonces, estas formas, digamos, que de estar haciendo denominaciones, justificaciones alrededor, no nos ayuda en nada con este asunto. Hay que ir efectivamente a identificar que, como bien lo dijiste ahorita, pues nadie es mío. O sea, si con la pluma es complejo estar hablando de una persona, pues la persona no puede ser mía. Tiene derecho a vincularse con mucha gente más, tiene derecho a vincularse en todo su entorno, a tener otras actividades, a vivir un mundo que podrá ser compartido con la pareja, pero no necesariamente tiene que estar atrapado. Claro, tiene derecho y no solo tiene derecho, va a pasar de una u otra manera. Quizás por algún tiempo alguien puede ejercer un cierto control, pero casi siempre ese control por algún punto se resquebraja, porque en efecto, bueno, podemos cosificar y en efecto decir esto es mío y yo lo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, en efecto, una persona es un sujeto y como tal, con un deseo propio y como tal lo ejercerá. Quizás por algún tiempo, ¿no? Quizás por algún tiempo se someterá, entre comillas, someterse, pero veamos cuáles son las consecuencias de ese sometimiento. Son consecuencias bastante complicadas. Y entonces, bueno, simple y sencillamente, en efecto, ¿qué hacemos con esto? Pero que alguien sea mío, pues, veamos, los grandes autores, en este caso, por ejemplo, Hamlet, obviamente no es cualquier tipo de celos, ¿no? Pero Otelo es una de esas obras impresionantes y imperecederas porque justamente tratan estos temas que nos son absolutamente íntimos, en cualquier época, en cualquier momento, y más bien tendríamos que ver qué hacer con eso.
¿Por qué decirlo de esta manera? Porque en realidad son tantas las variables y son tantas las condiciones que solo podemos hacerlo caso por caso. Cada persona, dada su historia y cómo se sitúa respecto de esa historia, podrá dar cuenta de eso, porque de otra manera, hablar de una generalidad es absolutamente vano. No nos dará más que una cierta sombra de ciertos aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que hablarlo caso por caso. Y también es importante el destacar que cuando estamos diciendo, o sea, como lo dije al principio, hablamos de mi pareja es mía y entonces hablamos de lo que tiene que ver con ese vínculo de la pareja. Pero es importante preguntarnos al respecto de todos nuestros vínculos alrededor, porque hay gente que es posesiva con la mamá, con el papá, con el hijo, con la hija, con el amigo, con el tío, con el jefe. Entonces, en todo su entorno se pueden generar ese tipo de problemáticas y nadie la va a pasar bien tampoco, porque no importa qué sea. O sea, esta necesidad de tener que estar ahí como que pseudo controlando lo que es imposible controlar, tarde o temprano va a traer problemas. Entonces, hacer un alto y preguntarnos si nosotros consideramos que en nuestra manera de conducirnos estamos pensando que alguien es nuestro y tiene que hacer lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, de la manera que yo digo, creo que hay que eh, preguntarnos, hay que parar y hay que tratar de dar cuenta de qué consecuencias estamos teniendo al respecto, ¿no crees? Por supuesto, porque finalmente, si me permites decirlo metafóricamente, esta cuestión del control es uno de esos amos que no nos damos cuenta y que en realidad acabamos sirviéndole cuando en realidad acaba siendo pedazos nuestra vida, ¿no? Es como la adicción es otro amo, es a veces como el dinero, como el poder, que nosotros acabamos operando como servidores de eso y no al revés. Ya no vivimos una como siervos de eso. Y uno de esos amos es el control. Todo aquel que persigue el control en realidad acaba siendo esclavo de esa dinámica. ¿Mm? Qué interesante esto que acabas de decir ahorita. Importante que vayamos a ver eso, porque hablamos de control y entonces pensamos que nosotros somos los que podemos organizar ahí todo y somos los que vamos a tener aquí bajo nuestras órdenes todo el asunto. Pero esto que estás diciendo de que nos convertimos en esclavo de eso, importante ir a ver eso, porque esas esclavitudes siempre ponen encima el pie. Entonces, pues bueno, creo que es un tema interesante. Les invitamos a que se pregunten respecto de eso. Preguntémonos en nuestro entorno y no generemos con liviandad pretextos que hagan que nosotros no vayamos a identificar estas formas que tienen que ver con esta posesión, este control sobre alguna persona que esté cercana a nosotros. No le pongamos nombres falsos, no le pongamos pretextos a las cosas. Creo que es importante hacernos un alto y preguntarnos al respecto de ello. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su compañía. Nos encontramos en la siguiente. Mi querido Mauricio, muchísimas gracias y Querida Luz, nos encontramos luego. saludos a todos, saludos a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bye bye.